¿Qué pasó, Eli? Ah, no, todavía no. ¿Qué pasó, Eli? ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias, buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a dar un minutito y si no, ahorita comenzamos. Oye, Eli, ¿cuándo Sí, son los profe. exámenes? No sé, profe, busco. Órale. Déjeme checar. Sí, es que como tú siempre estás muy atenta a esas cosas y como la verdad Sí, lo mío no profe, es, no es mi fuerte, eso de ahorita se fechas, lo... ¿qué le voy a preguntar a Eli? No, sé. No, fíjese que no nos han dicho, pero le voy a preguntar a la Miss Karina. Órale, pues. Porque Si es que no tengo que yo, la sé. verdad, no sé, pero no sé si sea la siguiente semana, que no creo. Deberían de ser de esta a la siguiente, pero ¿me avisas, porfa? Sí, profe, Ok. Bueno, ya se, sí, ya sí. se conectó, ya se conectó, ahora verás, Cristina, y vamos a compartir la pantalla. Buenos días, Cristina. Buenos días, profe. Buenos días, y vamos a empezar. Ya. Y le mando la información que tengo, profe. Órale, pues, gracias, Eli. El día de hoy vamos a ver la evolución de la Administración de Recursos Humanos. Fíjense que es curioso, esta presentación ya la había puesto yo, que tuviera transiciones y todo eso, y no me lo da, no sé por qué, en fin. Bueno, vamos a ver la evolución de la Administración de Recursos Humanos. Y vean qué feo, horrible se ve. La definición y vamos a empezar por la definición de administración de recursos humanos. Estamos en el tema número 4 y ya casi vamos a terminar. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a observar, vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con ya propiamente el funcionamiento. Recuerden que esta materia de administración de recursos humanos se divide en dos grandes bloques. O sea, en la materia uno y en materia 2, ¿no? O sea, o parte uno y parte 2. Y entonces aquí ya empezamos a entrar en el terreno de lo que es la administración de los recursos humanos y podríamos establecer lo siguiente. Y decimos que es la disciplina encargada de gestionar los recursos de la empresa. Específicamente se ocupa de la planeación, organización, desarrollo y coordinación eficiente del personal de una organización. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues que vamos a planear cuánto personal necesitamos, qué características necesita, vamos a organizar cómo vamos a llegar el personal que necesitamos, qué características le debemos de observar, calificar o determinar para que se integre a nuestra empresa. Tenemos que desarrollar sus habilidades, su conocimiento y sus elementos de integración de grupo y tenemos que coordinar sus esfuerzos, obviamente su salario, obviamente sus prestaciones, con la intención de que se sienta lo más a gusto posible en la misma, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo de la Administración de Recursos Humanos es bastante amplio. Desafortunadamente, a veces las empresas lo dejan en la contratación y el pago, ¿no? Y ahí se acaba todo el elemento, ¿no? Entonces, pero en la realidad sí son muchas las actividades que se tendrían que hacer y muchos elementos que se deben de considerar, ¿no? Por lo tanto, la Administración de Recursos Humanos se va a encargar no solo la gestión macro de la empresa, esto es cumplir con los puestos que nosotros tenemos, sino también sus mecanismos de selección, formación y estímulo al empleado y todos aquellos que sean objetivo del departamento que estos proponen, ¿no? Hay elementos que tienen que medir la eficiencia, hay elementos que miden en el momento en que un trabajador ya debe ocupar otro puesto, también no podemos descartarlo, hay momentos en que hay trabajadores que ya no deben estar en la empresa y bueno, pues lamentablemente los tenemos que,
pues les tenemos que dar las gracias, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? O sea, hay como muchos elementos, ¿no? Que se deberían, que se podrían hacer, ¿no? Pero que desafortunadamente no siempre se llevan a cabo, ¿no? Dejamos un poquito la definición de administración de recursos humanos y vamos a pasar a los orígenes, hablando un poquito de historia, ¿no? Y básicamente la administración de recursos humanos inicia con la revolución industrial, no en el mismo punto, pero sí subsecuente, ¿no? En esa escala de tiempo la podríamos ubicar, ¿no? Por lo tanto, decimos que el origen de los recursos humanos se sitúa a medida del siglo XIX, durante la revolución industrial, que se da principalmente, o sea, la revolución industrial se da en Inglaterra, pero el proceso se expande prácticamente a todo el mundo, o a parte del mundo industrializado o de primer mundo, y también se traslada, ¿no? A los Estados Unidos, ¿no? Donde la mecanización y la producción en cadena genera insatisfacción entre los trabajadores de las empresas y de las fábricas. ¿Por qué? Porque son grandes los volúmenes de pedimento que se tienen, o gran cantidad de productos que se tienen, larguísimas jornadas de trabajo y salarios realmente muy comprimidos, ¿no? Aquí no estábamos hablando de 8, 10, 11, ¿no? Horas, sino estábamos hablando de 13, 14, hasta 16 horas de trabajo continuo, ¿no? Y entonces esto sí empieza a generar una sensación de, pues, malestar, de inconformidad, sobre todo porque el esfuerzo no va acompañado, pues, del salario, ¿no? Y esto hace la necesidad de empezar a medir eh, diferentes tipos de problemas, ¿no? Y en ese sentido, las primeras problemáticas que se identificaban con el esfuerzo tenía que ver con que el trabajador vivía muy lejos del centro de trabajo. Y entonces, si no te puedo pagar más, sí te puedo, y aquí también hay un negocio, ¿eh? Sí te puedo crear una vivienda o te puedo rentar una vivienda que esté muy cerca a tu trabajo, ¿no? Y entonces el empresario tenía la empresa y tenía la renta de las casas, con la cual, bueno, pues hacía el negocio que redondo, ¿no? Por el otro lado, también, como los sistemas no estaban perfectamente pulidos, ¿no? O como no estaban tan bien diseñados y como se trabajaba con muchos elementos que se desconocía que pudieran ser peligrosos para la salud, también los trabajadores empezaron a padecer circunstancias físicas, ¿no? Que tuvieron que ser atendidas, y entonces se llegó a la conclusión de que se debería de tener un sistema de ¿qué? Un sistema de salud que posiblemente era muy básico, pero que ya le daba la sensación de seguridad al trabajador. Luego, como tercer lugar, les repito, las 14, 16 horas de trabajo, pues empezaban a ser de extremadamente largas, y alguien se dio cuenta que en la hora 13 a la 10, 16, normalmente era cuando sucedían los fallos, ¿no? Los fallos de medida, tamaño, densidad o cualquier otro relacionado con el producto, y se empezó a estudiar los horarios del personal. Ya finalmente, las medidas más relevantes fueron la creación de los denominados departamentos del bienestar, que a la postre o al día de hoy se conocerían como el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Donde el Departamento del Bienestar empezaba a ver problemas de vivienda, de salud, de horarios, de sueldos, y de que empezaba a llegar gente con cierto tipo de habilidades, y donde los tendríamos que ubicar en la estructura de la empresa. Entonces, en ese sentido, sí había una evolución realmente importante, y esto producido por la cantidad de personas que empezaban a trabajar, ¿no? Luego les viene un periodo, pues, realmente oscuro, ¿no? Que es la depresión, pero más sin embargo, pues la gente tendría que seguir trabajando, ¿no? Y ya para el siglo XX, les repito, en la época de la depresión de los Estados Unidos, se acuñó el término Administración de Recursos Humanos, ¿no? O la RRHH, y se popularizó en las empresas, que comenzaron a ver a sus trabajadores como activos del capital dentro del negocio, ¿no?
Y los empezaron a cuidar porque pues hay varias circunstancias, ¿no? Primero que nada, empieza a haber turbulencia económica, luego turbulencia social debido a al crack del bursátil. Las empresas empiezan a cerrar, se vienen los procesos ya de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, empiezan estos fenómenos a sucederse y nos vamos dando cuenta que el trabajador, mientras más comprometido, mientras mejor pagado esté, más posibilidades va a tener de ser un buen trabajador, por lo menos entre 1910 y 1920, ¿no? Así aparecieron las primeras oficinas orientadas a la gestión de empleados, ya propiamente, y estas se centraban en acciones disciplinarias, ¿no? Y en ocasiones de pues, los sistemas de pago, ¿no? Oiga, fíjese que me faltaron tanto dinero, ¿no? Y entonces se revisaba el sistema para poder ser lo más justo posible y poder otorgar el dinero correspondiente. También, previo a esto, el patrón despedía al trabajador sin una justificación y ya se empezó a legislar acerca de que esta circunstancia no sería lo más correcto y que por lo tanto deberían existir causas justificables para el despido del mismo. ¿No? Ya con el tiempo y progresivamente las oficinas se empezaron a enfocar en ámbitos como la contratación, los despidos, las fórmulas salariales y el análisis de la productividad y el rendimiento. Pero aquí ya estamos hablando de que van pasando las décadas, ¿no? No es un proceso que se dé todo en el mismo tiempo, sino que década con década se va incrementando la cantidad de actividades que la Administración de Recursos Humanos en la teoría tendría que desarrollar. En ese sentido, bueno, pues se buscaba una justicia más amplia para el trabajador y esto le permitía al patrón saber que todos los trabajadores estaban, pues de alguna otra manera, contentos y satisfechos con la forma en cómo se le estaba tratando. Ya para continuando, ya hablamos de que se viene la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en este punto era necesario estar enfocados y empezar a contratar más personal, ¿no? Del que se tenía previsto, porque muchos de los trabajadores habían partido a la guerra, ¿no? Y se tenía que contratar personal más joven, personal femenino, ¿no? Y de alguna otra manera, aquí empieza a existir una función social mucho más amplia por las pérdidas de la guerra, ¿no? Donde podíamos observar claramente que la esposa perdía al esposo y pues se quedaba sin el recurso, ¿no? Y entonces el empresario, no siendo tan bueno, ¿eh? Simplemente viéndolo desde un punto de vista de laboral, le decía, oye, ¿quieres trabajar en la empresa? Y pues entonces ya se le daba la apertura a las mujeres para poder ingresar a los puestos de trabajo. Esto no exime de que tuvieran malos tratos, esto no exime de que los salarios no estuvieran tan bien, sobre todo pues por el periodo que estaban pasando. Pero finalmente ya empiezan a existir las empresas mixtas, porque previo a esto las empresas o eran de mujeres o eran de hombres, ¿no? Pero aquí ya se empiezan a mezclar. Y ahí ya avanzamos muchísimo en el tiempo, ¿no? Donde sí hay un periodo post Segunda Guerra Mundial, donde la mujer es ama de casa, cuida a los niños, los salarios en términos generales son competitivos, donde se busca que el proveedor de la casa tenga el tiempo para trabajar, para la esposa y para su entretenimiento y bueno, pues de alguna otra manera se vive, digamos que una época dorada para la industria, ¿no? Porque este, el profesionista ganaba muy bien, el técnico ganaba muy bien, este, y sabías que el trabajo era de qué? De por vida, ¿no? O sea, no había como una razón para, una vez establecido en un trabajo, cambiar del mismo, ¿no? Luego avanzamos a la época de los setentas y los ochentas, donde pues hay una explosión demográfica, ¿no? Donde tenemos muchos profesionistas, donde tenemos muchas personas, donde también ya incorporamos a las mujeres y el proceso de trabajo se empieza a complicar.
Y el enfoque empieza a cambiar y se comienza a tener en cuenta factores como los psicológicos, los sociológicos, así como el rendimiento laboral. Que el rendimiento laboral le da una arma poderosa al empresario para decirte gracias, ¿no? También empieza a concretarse y a ganar importancia el concepto del clima laboral, ¿no? Crear condiciones mucho más favorables para que la gente trabaje, ¿no? Pero se empieza a desconsiderar, ¿no? Un poquito el salario, ¿no? Y los líderes del área de recursos humanos comienzan a dar prioridades a ayudar a la adaptación del empleado a la empresa y a tener más independencia dentro de la estructura organizativa. Sí, en términos generales se dice que la administración de recursos humanos es independiente a los procesos que otros departamentos tengan, ¿no? Y que se va a buscar el mejor personal y el mejor puesto calificado para que lo ocupe. Deme un segundo que pase mi amigo del fierro bien. Ya se fue. Y pasaríamos, dejamos un poquito el elemento histórico, que damos un recorrido muy genérico y hacemos una revisión histórica de las relaciones de trabajo. Y aquí se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, que es una relación laboral donde una persona se subordina a otra para hacer una actividad y que esa persona que está al mando le va a ofrecer un pago en una fecha determinada. Y dentro de las relaciones laborales vamos a tener, pues, las relaciones laborales se manejaban así durante mucho tiempo y luego ya empezamos a manejar contratos, ¿no? Y la relación laboral, según el contrato, nos habla de que los tipos de relaciones laborales, jurídicamente hablando, están relacionadas con los términos de la contratación, ¿no? Ya en México y prácticamente en todo el mundo, si estamos en una empresa legalmente constituida, esta empresa nos tendría que ofrecer un contrato de trabajo y ese contrato debería tener ciertas especificaciones respecto de la duración, respecto del salario, respecto del tiempo en el que voy a estar en la oficina, respecto del nombre de mi puesto y respecto de las condiciones que tengo que desarrollar. En ese sentido, bueno, pues empezó a existir o algunos tipos de contrataciones son el contrato por tiempo indeterminado, que como su nombre lo indica, una vez que pasamos el periodo de prueba, se firma el contrato indeterminado y pues se va a terminar hasta que una de las partes considere que es necesario hacer un cambio. Bajo la legislación mexicana, no hay alguna limitante para terminar la relación laboral, se puede terminar en el momento en que se quiera y la única afectación sería lo que tiene que ver con el finiquito o la liquidación, ¿no? En el caso de cuál sea la modalidad en cuál se va el trabajador. ¿No? Y por lo tanto, bueno, pues esta era una de las formas más normales y comunes en las que se trabajaba de los 80s hacia los 90s, ¿no? O de los 70s hacia los 90s, ¿no? Todo mundo sabía que iba a entrar a trabajar, que si lograba la planta se iba a quedar ahí para siempre y que, bueno, pues se iba a jubilar en esa empresa. Hoy esas cosas, bueno, son parte de historias que cuentan los abuelitos, ¿no? Que realmente las nuevas generaciones no van a poder vivir. Luego viene el contrato temporal, ¿no? Donde este contrato tiene el objetivo de realizar un trabajo por un tiempo determinado, ocupar un puesto vacío por vacaciones o incapacidad o por volumen de actividades y responde obviamente a las necesidades de una alta demanda. Las obligaciones del trabajador son cumplir con sus funciones en los términos y tiempos previstos, mientras que los derechos se comprenden en salarios, pago de horas extras y bonificaciones, ¿no? Y en México se empezaron a utilizar estas pequeñas trampas legales donde una persona entraba a trabajar, le dabas un contrato temporal por 3 meses, luego otro contrato temporal por 3 meses, luego otro contrato temporal hasta hacer un año. Y después del año de trabajo, con salarios realmente muy bajos, le ofrecías la planta, ¿no? O el trabajo indeterminado. Y esto eran estrategias que se hacían
para pagar salarios muy bajos, ¿no? Hay empresas que en la actualidad todavía lo hacen, los contratos temporales, ¿no? Y que nunca le dan las condiciones o beneficios complementarios de un trabajo de base, ¿no? Desafortunadamente, pues ahí la ley mexicana siempre ha sido muy débil o nunca ha querido meterse mucho porque pues siempre ha considerado o siempre se había considerado que el patrón era lo más importante. Luego viene otro elemento, las relaciones laborales basadas en los modelos de la empresa. Y aquí, si bien lo que terminamos de nombrar son las bases legales de los tipos de relaciones laborales, también está determinada por el modelo de la empresa y la forma de la organización. Y aquí, pues habrá una empresa de corte tradicional que suele tener departamentos, secciones, cargos fijos y líderes y subordinados. Y en estos casos las relaciones tienen orden de prelación, que quiere decir que hay restricciones en la toma de decisiones y dependiendo del cargo se somete al trabajador a más o menos vigilancia o supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía, y aquí tenemos que tocar el caso mexicano, todavía en México tenemos empresas que trabajan, que viven y que coexisten con relaciones laborales de hace 30 o 40 años, ¿no? Y que realmente, bueno, pues no sería lo adecuado, ¿no? Hoy las empresas han cambiado y desafortunadamente o afortunadamente cada vez cambian mucho más rápido, cada vez se desarrollan en términos de derechos humanos, en términos de eh, amplitud de género, si esa es la forma correcta de decirlo, ¿no? En términos de respeto a la individualidad, a los derechos humanos, a las relaciones laborales de manera muy diferente como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces en ese sentido, sí, las empresas de corte tradicional con relaciones laborales muy herméticas ya no son lo que está de moda, pero siguen existiendo, ¿no? Eh, y no quiere decir que este tipo de empresas sean muy exigentes, pero tienen un modelo basado en las órdenes y el seguimiento de normativas estrictas, lo que puede generar distancia entre el empleador y el trabajador, ¿no? Yo trabajo para esa empresa, pero pues trabajo, ¿no? O sea, realmente no me siento partícipe de la misma, ni me interesa si la empresa le va bien o le va mal, ¿no? Mientras a mí me paguen cada semana o cada quincena, bueno, yo me doy por bien servido, ¿no? Esas son las expectativas que a veces tienen los empleados y que no debería de ser, ¿no? Y en ese sentido, sí se busca, sí se pretende que esa relación laboral que tienen hoy las empresas tradicionales se vuelva que vayan transicionando a empresas ya mucho más modernas, donde el clima organizacional, donde el respeto a las leyes sean elementos base para tener trabajadores que puedan cumplir con sus obligaciones como lo marca la ley y como lo marca la productividad. Y eso sería todo por mi parte, niñas, niños, ¿cómo lo ven? Algo que quieran decir, algo que quieran opinar, yo los escucho atentamente. A ver, el niño, si lo que veo. Pues nada más, a mí se me tocó como parte de cuando las empresas eran muy, como muy herméticas, ¿no? En algunas ocasiones sí había despidos injustificados, ahorita pues ya es, la manera de trabajar en las empresas es totalmente diferente y pues ahorita a diferencia de hace 30 40 años, es que eh, la mayoría de las empresas pues sí daban un contrato seguro social al trabajador y ahorita pues ya difícilmente eso sucede. Ya es o por honorarios o por un tiempo puede ser determinado nada más, pero no les otorgan muchas prestaciones de las que anteriormente sí las daban las empresas. Sí, Entonces sí ha habido una fíjate, transformación muy fuerte, pues. nos han quitado algunas cosas, pero nos han dado otras, ¿no? Pero en realidad, Exactamente. no sé cómo lo veas, Cristi, pero no hemos
no hemos avanzado, no hemos dado pasos adelante en México, no sé en otras partes. Sí, sí, como que nos hemos estancado en esa parte, aunque sí han modificado algunas cosas, han cambiado algunas leyes, pero sí, como usted dice, siento que seguimos estancados, que no ha progresado tanto el, el trabajo aquí en México, el Sí, empleo. estamos todavía muy atrás, ¿no? Digo, tristemente, porque pues, no debería ser así, pero tristemente todavía seguimos. Eh, Es que Cieli, por decirlo así, a lo que hablaba durante la historia, ¿no? De 1920 a 1930, las empresas intentaban darle la posibilidad de tener el domicilio cerca del trabajo y poco a poco se han ido modificando. Normatividad sí existe hoy, sí tenemos, sí está funcionando, pero la manera en que se ha ido manejando sí no ha sido benéfica porque los sistemas de retiro, en lugar de que sean prósperos, no lo son. Prestaciones han disminuido. Antes el Infonavit o el Fobiste te construía tu casa y ubicaba ciertos lugares, pero también es cierto que ha crecido mucho la población y como que se sobrecargó el sistema de retiro, el, el, el instituto de seguro social, pues se sobresaturó, las instituciones de crédito hipotecario no han sido benéficas tampoco. sí, en términos generales, la explosión demográfica hace que perdamos derechos. Ujú, Sí, sí, Y es curioso porque debería ser al revés, ¿no? Somos más, compramos más, producimos más y deberíamos tener mejores condiciones. Pero bueno, finalmente así está, los empresarios así lo determinan y los gobiernos lo solapan, ¿no? Pero bueno, pues finalmente aquí de lo que se trata es de tratar de dar un panorama general, de buscar cuando nosotros o cuando a ustedes les toque ser o estar en esas partes, ¿no? O dar su opinión pues mejorar la administración de recursos humanos y si están del otro lado, pues no dejarse, ¿no? No dejarse, porque también mucho de los abusos viene de la ignorancia, ¿no? De que yo no sabía sí. esto y pues me mandaron con 5 pesos a mi casa y me corrieron después de 15 años de trabajo, cuando pues, realmente por derecho le tocaban otras cosas, ¿no? Entonces, siempre tratamos de ver esos dos espectros para que pues las personas tengan un poquito de conocimiento, sepan lo que se tiene que hacer y si les toca estar del otro lado, pues no se dejen, ¿no? Porque eso es bien, bien importante. Sí, es cierto. sí. Bueno, si no hay más que agregar, los No, vemos. profe. Les mando, por lo que vi es el 13, la próxima semana debe ser 13 y les voy a mandar guía y tema para ya estar listos para el examen, ¿sale? Ok, sí, profe, muchas ¿Sale? gracias. Cuídense, bonito sábado. Igualmente, gracias, profe. Bye.